Bienvenidos a la sesión 2 de la unidad 3 de la materia de Física 1. En esta sesión hablaremos de las fuerzas de fricción estática y dinámica, o también conocidas como cinética. Recuerden que los temas que analizaremos en esta serie de videoclases están contenidas en el material de ontología de esta unidad, que pueden descargar desde la página web utilizada para la materia en la sección número 3. Por lo que es recomendable que la tengan a mano para hacer un seguimiento y tomar las respectivas notas de las menciones que se harán durante la sesión. Iniciaremos entonces. Las fuerzas de fricción estáticas y dinámicas. Las fuerzas de fricción siempre son generadas cuando dos superficies están en contacto y una se quiere mover sobre la otra o las dos se quieren mover en sentidos contrarios. En este caso, por sus moléculas en la superficie, pues tratan de oponerse a ese movimiento. Ese es en general el concepto de fricción. Son fuerzas que tratan de oponerse al movimiento cuando dos superficies están en contacto. Como podemos ver en la imagen, tenemos algunos casos en donde la fricción se representa. Por ejemplo, cuando frotamos nuestras manos, la fricción pues produce ese calor debido al rozamiento. De hecho, son sinónimos, fricción y rozamiento, que hay entre las superficies de nuestras manos. En caso contrario, por ejemplo, cuando hay poca fricción, pues es porque se resbala, es decir, hay poca resistencia cuando se mueven. En la segunda figura vemos a una persona cayendo debido a que la superficie oponía muy poca resistencia a sus pies, que en determinado momento llegó y se resbaló. Por eso se resbalan las cosas. Pero ¿será negativo o será bueno para las actividades del ser humano la fricción? Analicemos lo que nos pide el ejercicio 4. Es explicar las formas en que la fricción beneficia o perjudica al hombre. Pues las formas en que beneficia la fricción en las actividades que realizamos son varias. Por ejemplo, no podríamos caminar sin fricción, como vimos en la figurita de ahí arriba. Sin fricción, todo el mundo estuviera resbalando y no podría dar un paso, debido a que si no existe esa fricción, pues no podríamos impulsarnos y nuestro pie resbalaría completamente. Otro ejemplo, muy parecido al anterior, es que no podríamos agarrar ningún objeto. Todos los objetos que quisiéramos tomar o agarrar, pues se resbalarían si no hubiera esa fricción entre las superficies. Por ejemplo, para producir el calor, como vimos en las figuras anteriores, pues para frotar las manos, pues es un efecto de la fricción. O simplemente para hacer fuego. El fuego también utiliza esa fricción entre dos superficies para generar esas chispas e iniciar el fuego. Pero por otro lado, la fricción puede tener sus efectos negativos, principalmente que, como ya mencionamos anteriormente, la fricción siempre produce calor. Siempre hay una producción de calor entre más fricción hay. Y muchas veces ese calor es un desperdicio de energía. Por lo tanto, cuando una máquina se echa a andar, el calor producido debido a la fricción es energía desperdiciada, a menos que sea una máquina que su función sea precisamente calentar algo. Pero por otro lado, en cuestión del movimiento, hay aplicaciones en donde queremos que las cosas se deslicen sin esfuerzo, por lo que ahí la fricción es necesario tratar de eliminarla, como por ejemplo en una resbaladilla. Imagínense un juego de la resbaladilla. Imagínense que la superficie tiene mucha fricción, por lo tanto no podremos movernos por ella. La resbaladilla es un plano inclinado. Ahí necesitamos que la fricción sea mínima para poder deslizarnos. En caso contrario, no lo podríamos hacer. Cuando queremos mover una caja o un objeto sobre el piso, entre mayor fricción, pues mayor oposición al movimiento. Imaginemos, por ejemplo, que estamos caminando sobre piso firme, pues la fuerza que utilizamos es una. Pero si estuviéramos en la playa y queremos caminar sobre la arena, por sus condiciones de su estado, eh, provocará mucho más fricción. Entonces, para podernos mover, pues necesitamos mucho más energía que impregnar en nuestras piernas.
Las fuerzas de fricción aparecen en la naturaleza en oposición al movimiento. Esa es su descripción. Si quieres mover un objeto sobre otro, lógicamente hay fricción. Pero muchas veces se utilizan lubricantes que su función es precisamente disminuir esa fuerza de fricción. Por eso la fricción la podemos clasificar en tres. La fricción seca, la viscosa y la de por rodadura o fricción de rodadura. Ahorita vamos a analizar qué es cada una de ellas. Fricción seca, cuando un sólido se desliza o intenta deslizarse sobre otro. Por ejemplo, cuando queremos mover una caja sobre el piso. La fricción viscosa es cuando un sólido se mueve en contacto con un fluido, que puede ser gas o líquido, o viceversa, que un fluido se mueve en contacto con un sólido. La fricción de rodadura es cuando una rueda, al tratar de deslizarse sobre una superficie, esta provoca una fuerza que la hace girar. Es decir, como tiene un eje, al momento que la rueda toca con la superficie y queremos moverla, pues se genera una revolución, se genera un movimiento circular. Si analizamos el ejemplo de cuando queremos mover una caja, pues aquí está precisamente como que mejor explicado la situación de la fricción. Todo mundo creo que ha tratado de mover o ha movido una caja sobre el suelo. Lo interesante es de que antes de iniciar el movimiento de la caja, normalmente aplicamos mayor fuerza. Y cuando la caja se empieza a mover, pues esta fuerza es para mantenerla en movimiento. Ahí existen dos efectos. Algo que le llamamos la fuerza de fricción estática, es decir, mientras no se mueve el objeto, este objeto sobre la superficie, existe algo que le llamamos coeficiente de fricción. Y ese coeficiente de fricción no es más que el porcentaje de la fuerza, en este caso del peso, entre las superficies que hace generar esa fricción. Esta fuerza, que es precisamente perpendicular a las superficies y que me permite que este objeto con el piso se mantengan pegados, se le llama normal, tal como vimos en la lección anterior. Entonces, mientras no se mueve el objeto, y para vencer esta situación de estática, pues se le tiene que aplicar cierta fuerza que vencería a algo que le llamaríamos fuerza estática del movimiento. Es decir, la fuerza de fricción que ha logrado impedir el movimiento se le conoce como la fuerza de fricción estática y normalmente se representa como Fe, fuerza de fricción estática. Ahora bien, como analizamos anteriormente, para empujar una caja al principio como que le tengo que dar un poco más de fuerza, esa fuerza tiene que vencer a lo que le llamamos fuerza de fricción estática. Pero ya cuando empieza el movimiento, ya cuando logramos mover a la caja, entonces ya la fuerza disminuye porque ya únicamente una parte de la fuerza inicial hay que seguir aplicando. A esto comúnmente se le conoce como fuerza de fricción cinética. Y se llama cinética porque es debido al movimiento. Ahora bien, como podemos observar en nuestro diagrama, vamos a analizar el diagrama que tenemos en la parte inferior. Un bloque, para mantenerse pegado con la superficie, pues este bloque dependerá de una fuerza debido a la gravedad llamada peso. Este peso, en este caso, como no hay inclinación, este peso genera algo llamado fuerza normal. La fuerza normal es precisamente esa fuerza que nos permite mantener pegadas a dos superficies. Ahora, tanto la fuerza de fricción estática, que es antes de moverla, como la fuerza de fricción cinética, que es ya cuando está en movimiento, dependerán de este valor.
Para calcular el valor de qué tanto se opone al movimiento, pues aplicaremos las fórmulas siguientes, como lo tenemos en esta parte. La fuerza de rozamiento estática es igual al coeficiente de rozamiento estático que multiplica a la fuerza normal. Que en este caso la fuerza normal, como podemos ver, es el peso, y como lo vimos en la anterior sesión, el peso no es más que el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. En cambio, cuando ya se está moviendo el objeto, ya lo que se opone al movimiento, hacia donde se vaya a mover, donde se opone sería la multiplicación de un coeficiente de fricción cinético por la normal. Estos coeficientes de rozamiento son propios del material y la superficie. Es decir, que cada material y el contacto con cada superficie pues tienen un coeficiente específico. Antes de despedirme, solo quiero que tengan también muy en cuenta de que la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento del objeto. Como podemos ver aquí, si yo quiero moverlo con esta fuerza P hacia la derecha, pues la fuerza de fricción va al contrario, va hacia la izquierda. Pero si fuera al revés, que mi fuerza que está empujando a este objeto estuviera de derecha a izquierda, pues la fuerza de fricción estará al sentido contrario. Siempre es así. ¿Ok? Bueno, compañeros, hemos llegado al final de esta sesión y les recuerdo que cualquier duda, con todo gusto, a través del correo electrónico los atenderé. Gracias y nos vemos en la siguiente sesión.